Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 12 de marzo, y llega el día con cielos despejados. Hoy tregua de lluvias, pero hay alerta en algunos puntos de España por el fuerte viento. Aún así, lo de hoy es una tregua, no se hagan muchas ilusiones, porque la lluvia seguirá hasta el martes o miércoles de la semana que viene. Así que paciencias y paraguas. A ver, ¿qué tenemos? En el ámbito internacional, Zelensky acepta un alto el fuego de 30 días a cambio de que eso suponga iniciar el camino para que los ucranianos garanticen su seguridad en el largo plazo. Zelensky sabe que tendrá que perder territorio y que tendrá que ceder para alcanzar la paz. Falta ver qué es lo que dice Rusia. La pelota está en su tejado. Debe Putin sentarse a negociar tras el gesto de buena voluntad del presidente ucraniano. Trump quiere como tarde que Rusia se pronuncie este mismo jueves. La idea es que ningún país pueda atacarse en los próximos 30 días. De esa reunión también sale el compromiso de Ucrania de liberar presos rusos. Lo mismo pide de Putin. Pide también el retorno de los civiles detenidos y de los menores ucranianos deportados por Rusia de los territorios que ocupa en Ucrania. Estados Unidos se compromete a volver a enviar armas y a facilitar de nuevo información de inteligencia militar, y ayer, sin embargo, siguieron los bombardeos y fuertes. Kiev lanzó su mayor ataque aéreo en los 3 años de guerra. Miles de drones cayeron en la ciudad de Odessa, en Rusia. Trump sigue jugando a los aranceles, sí, que no, que pongo, que quito, uno ataca al acero y al aluminio, el otro responde con la electricidad, todos y yo más. Este caos arancelario se está trasladando a las bolsas, que viven en una auténtica noria, de las alturas a ras de suelo. El índice VIX, el conocido como índice del miedo y que mide la volatilidad futura del S&P 500, roza los 30 puntos. Se trata de un nivel que no alcanzaba desde agosto del pasado ejercicio, cuando el pesimismo se apoderó de los inversores ante el temor a una recesión global encabezada por Estados Unidos. El euro sigue firme. En lo que va de año suma casi un 6% y va camino de los $1,20. El oro se sitúa por encima de los $2.900 y pone rumbo hacia nuevos récords. Las letras a 3 meses reducen su rentabilidad al 2,36%. El Tesoro redujo la oferta y logró rebajar el retorno de la deuda a más corto plazo, en plena subida generalizada de las rentabilidades en renta fija. Y bueno, tenemos a Bitcoin, que sigue tocado. Si ayer les contábamos que BBVA tiene ya luz verde para operar con criptoactivos en España y que otras entidades están en el casillero de salida, como Cucha o como Renta 4, hoy el foco se pone en CaixaBank, que pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorización para custodiar criptos. Quiere CaixaBank trasladar su experiencia en Security Services al mercado de activos digitales y va a ofrecer este servicio a terceras entidades que busquen operar con criptoactivos, pero que prefieran no tener custodia propia. Vamos a tratarlo porque hoy tenemos espacio cripto a partir de las 10 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Hay más cositas en el día de hoy, en este miércoles en el que cruzamos el ecuador de la semana. En España, a vueltas con el gasto militar. Ayer reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ella insiste en que no hay que subir el gasto militar y él dice que sí, que lo pide Europa. Sánchez garantiza a Yolanda Díaz un alza del gasto en defensa sin recorte social. Dice que la falta de presupuesto no será un freno y mantiene su intención de llegar al 2% del PIB antes de 2029. Eso sí, no habla y no detalla plazos, pero Europa está pidiendo todavía más, hasta un 3% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Veremos. Y bueno, estamos pendientes de Groenlandia. 71% del voto escrutado. El partido que clama por una independencia gradual de Dinamarca aparece como el vencedor. La idea es que el partido vencedor diseñe un calendario para la independencia de Dinamarca. Unos quieren una independencia rápida, otros prefieren esperar a que la isla sea
financieramente independiente, pero eso sí, ninguno quiere depender de Donald Trump y de Estados Unidos. Sí que estarían dispuestos a alcanzar acuerdos comerciales o acuerdos para explotar sus minerales. La isla está cubierta en un 80% de hielo, depende de su sector pesquero, que representa casi la totalidad de las exportaciones y también de servicios a Dinamarca. Los habitantes de Groenlandia, de los cuales casi el 90% son inuits, aseguran que están cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda clase por su antigua potencia colonial. Hoy vamos a ir con ello en la entrevista Capital a partir de las 8:15 de la mañana. Hablaremos también de Portugal. Sí, ha caído el gobierno. Veremos efecto y haremos un dibujo de su economía, de las grandes cifras, Producto Interior Bruto, inflación, crecimiento, nivel de deuda, atracción de inversiones y bueno, algún otro nombre propio que se me escapa, como por ejemplo Inditex. Hay mucho más. El día está arrancando, lo estamos estrenando. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Estados Unidos impone desde este miércoles aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Una medida que afectará a la Unión Europea, a Brasil o a Reino Unido, pero sobre todo a México y Canadá, donde la tasa será finalmente del 25% como en el resto de países, después de que Trump haya dado marcha atrás a su amenaza de duplicar al 50% esos aranceles. Yo a Canadá la respeto mucho, como usted sabe. Hay un hombre muy fuerte en Canadá que dijo que iba a cobrar un recargo o un arancel sobre la electricidad que entra en nuestro país. Ha llamado y ha dicho que no va a hacerlo. De acuerdo, no lo va a hacer. Y habría sido muy malo que lo hiciera y no lo va a hacer. Así que lo respeto, pero nos acaban de informar de que no lo va a hacer. Trump recula después de que el gobernador de Ontario anunciara que acepta pausar de forma temporal los impuestos extraordinarios del 25% al suministro eléctrico a varios estados de Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Energía de Canadá, Jonathan Wilkinson, aseguraba en las últimas horas que responderán rápidamente si Estados Unidos aplica sus aranceles. Respondimos a la decisión del presidente Trump de seguir adelante con los aranceles con un grupo muy selecto de productos con los que realmente pretendíamos tomar represalias, y se trataba en gran medida de productos para los que hay empresas estadounidenses que los venden en Canadá y para los que existen alternativas razonables. No nos habíamos movido por el camino de la energía o los minerales críticos o cualquiera de esas cosas, aunque hemos dicho que esas herramientas están sobre la mesa más adelante si no podemos encontrar una salida. Las bolsas se recuperan esta mañana tras volver a bajar ayer por el temor a una recesión en Estados Unidos. Recesión por culpa de los aranceles de Trump, una preocupación que volvía a llevar este martes las caídas a Wall Street y a las bolsas europeas. Sin embargo, desde la Casa Blanca minimizan la reacción de los mercados a su política económica. Caroline Levitt es la secretaria de prensa de Trump. Me alegro de que menciones a los trabajadores, porque es exactamente a quienes Trump está cuidando con su política comercial American First y con su agenda económica. Hay grandes indicios para ser optimistas sobre la situación de la economía americana. La gente, los inversores, los propietarios de pequeñas empresas, pero lo más importante, los trabajadores tienen que apostar por Trump, porque él prevé reciprocidad, prácticas comerciales justas en las que los trabajadores sean lo primero y dejen de ser estafados por países extranjeros. Tras las caídas de los últimos días se recuperan. Los futuros esta mañana vienen subiendo en torno al medio punto porcentual. En el caso del DAX, más de un 1% arriba el futuro del Eurostoxx 50 y en verde también los futuros en Estados Unidos. En Asia sube el Nikkei de Tokio un 0,2%, sube también la bolsa de Shanghái un 0,21%, recortes ahora mismo en Hong Kong del 0,2%. Estados Unidos publica hoy los datos de inflación de febrero. La referencia más importante de la semana para los inversores y que va a acaparar toda la atención del mercado. Se prevé que la inflación en Estados Unidos aumente a un ritmo anual del 2,9% en febrero, ligeramente por debajo del 3% registrado un mes antes, en enero. A la espera de este dato, el dólar hoy está recuperando ligeramente terreno frente al euro, que sigue todavía por encima del nivel de $1,09. Alexis Ortega es analista independiente. El bono americano, a diferencia de lo que ha sucedido con los bonos europeos a 10 años, está cayendo y cayendo mucho de rentabilidad. ¿Eso qué está significando? Que el diferencial a 10 años entre Europa y Estados Unidos se ha reducido sustancialísimamente, y eso definitivamente ha dado lugar a un euro que prácticamente hace 2 meses lo teníamos prácticamente en 1,0215 y ahora estamos que nos vamos a subir por encima del 1,09, es un 7% de crecimiento.
Inditex presentará en unos minutos sus resultados anuales. Y se espera que por tercer año consecutivo anuncie las mejores cifras de su historia. El consenso de analistas prevé un incremento de las ventas del 7,5%, mientras que para el beneficio estima un alza de casi el 9%. Hoy además vamos a conocer las cuentas de otras compañías como Porsche, Rheinmetall y Puma. Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Canadá para abordar la situación en Ucrania. Después de que Kiev haya aceptado una tregua provisional de 30 días en la guerra con Rusia a cambio de recuperar la ayuda militar y inteligencia de Estados Unidos y cerrar el acuerdo sobre minerales. Trump vuelve a invitar a Zelensky a la Casa Blanca y espera poder hablar con Rusia en las próximas horas para buscar una respuesta positiva a este acuerdo. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperemos que el presidente Putin también esté de acuerdo y podamos poner este espectáculo en marcha. Podemos conseguir un alto el fuego en esta horrible guerra en la que hay entre 2.000 y 3.000 soldados que mueren por semana. Ucrania está de acuerdo y esperemos que Rusia también. Esperemos que lo acepte. Vamos a reunirnos con ellos más tarde, hoy o mañana, y con suerte podremos llegar a un acuerdo. Pero creo que el alto el fuego es muy importante. Si conseguimos que Rusia lo haga, será estupendo. Si no podemos, seguiremos adelante y morirá gente, mucha gente. Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia se reúnen en París para coordinar el apoyo militar a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Los estados de la Unión Europea defendían este martes definir de manera amplia qué se considera gasto en defensa a la hora de decidir qué inversiones se van a beneficiar de la flexibilidad fiscal que Bruselas prevé conceder a los gobiernos para financiar el rearme del viejo continente. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pide coraje a los países y apunta a un gasto en defensa del 3% del PIB. Si nos fijamos en la actualidad, gastamos poco menos del 2% de media de nuestro PIB en defensa. Todos los análisis coinciden hoy en que tenemos que pasar del 3%. Ahora bien, si nos fijamos en todo el presupuesto europeo, solo alcanza el 1% del PIB. Así que es obvio que el grueso de las nuevas inversiones solo puede proceder de los Estados miembros. Por su parte, desde España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ve posible aumentar ese gasto en seguridad y en defensa, incluso aunque no haya presupuestos. Hemos ya en los últimos años, incluyendo el año 2024, en ausencia de presupuestos, sido uno de los países que más ha incrementado su gasto en defensa, y en ese sentido está el compromiso por parte del propio presidente del Gobierno, donde anunció aquí mismo, si no estoy mal informado, que adelantaríamos ese compromiso de llegar al 2% antes del 2029, y por lo tanto eso es el marco en el que nos estamos moviendo ahora también presupuestariamente. Y como les decía, la ausencia de presupuesto en años anteriores no ha sido un obstáculo para que pudiéramos incrementar precisamente estas partidas. Hoy además el Parlamento Europeo va a debatir con la Comisión y con el Consejo Europeo sobre las prioridades del semestre europeo en materia económica y de empleo para 2025. Portugal irá a elecciones tras negar el Parlamento la confianza al gobierno de centroderecha. El primer ministro Luis Montenegro no ha superado la moción de confianza que había presentado él mismo por la polémica con una empresa familiar. Mi actividad política no tuvo ni tiene ninguna influencia empresarial, es completamente abusiva, incluso insultosa la insinuación de una mezcla entre la actividad empresarial y la actividad política. Las elecciones en Portugal se podrían celebrar en el mes de mayo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevén nubes y precipitaciones generalizadas que pueden ser persistentes y fuertes en el suroccidental peninsular, béticas y litorales de Alborán. Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, en el norte y noreste peninsular. Descenderán en la meseta sur y sureste peninsular, sin cambios en Baleares. Las temperaturas mínimas descenderán en todo el país excepto en Canarias, donde tendrán un ligero ascenso. Heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en Pirineos. Los vientos aumentarán su intensidad a lo largo del día. Serán moderados en todos los litorales y en Canarias. En el resto serán flojos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Es momento de echar un vistazo a las bolsas para saber qué es lo que está pasando, para ver hacia dónde vamos. Empezamos por Asia. Paloma Hernández, buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué te dicen los índices? Pues tenemos movimientos con tendencia dispar, avances mínimos en la bolsa de Tokio, muy suaves, del 0,14%. El índice Hansen de Hong Kong operando con un recorte del 0,31%. La bolsa de Shanghái subiendo un 0,15%. Y tenemos la mayor subida con diferencia en Seúl, el Kospi arriba un 1,5%. En Europa, Ángela Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿En verde? En verde, subidas para el futuro del DAX del 0,52%, el futuro del CAC 40 de París sube un 0,45% y el futuro del Eurostoxx 50 arriba un 0,7%. Muy bien. Futuros en Estados Unidos, también en verde. También en positivo, avances suaves para el futuro del Dow Jones y del S&P 500 del 0,20%, futuro del Nasdaq tecnológico arriba un 0,31%. Muy bien. En las criptomonedas vemos que Bitcoin intenta dar un pasito hacia adelante. Recupera un 2% frente al día de ayer, pero el descenso en la última semana es cercano al 6%. Está en $81.589. Ethereum muy paradito en las últimas horas, ahora mismo $1.869. En la última semana, Ethereum ha caído un 13,81%. Ojo porque las criptomonedas están muy pendientes aquí en España de los nuevos actores que entran en todo el ecosistema cripto. El último ha sido CaixaBank, que ha pedido autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para custodiar criptoactivos. CaixaBank quiere trasladar su experiencia en la custodia de activos al mercado de los activos digitales y va a ofrecer este servicio a terceras entidades. En el caso del BBVA, que ya tiene luz verde para operar con criptoactivos en España, va a ser él mismo quien haga la custodia de Bitcoin y de Ethereum. Así lo contaba ayer Joaquín Matinero, abogado especializado en el sector bancario, y hablaba de los riesgos de custodiar este tipo de activos. Sobre todo riesgo tecnológico, ¿no? El que lo tenga un banco debe tener un muy buen proveedor de custodia de criptomonedas para evitar los hackeos, ¿no? Porque la pérdida de estas criptomonedas sería irreparable y el daño que podría causarle al banco directamente. Pero sí que podemos decir que el hecho de custodiar estos criptoactivos ya abre la puerta al segundo paso, que será la posibilidad de pignorar y obtener liquidez en base a estos activos, y que los bancos ya consideran que dentro de su portfolio las criptomonedas ya tienen un valor intrínseco y deben de estar en su balance.
El sector espera que el paso del BBVA acelere los movimientos de las entidades españolas en este segmento y en el punto de mira estarían Cuche y también Renta 4. Y CaixaBank de momento no ha querido hacer comentarios sobre qué criptomonedas prevé tener en custodia ni sobre si ampliará sus servicios en activos digitales. Bueno, ahí estamos, muy pendientes de las cripto, pero muy pendientes también de los activos tradicionales. Repasamos el momento y empezamos mirando a Asia. Y como decimos, las plazas asiáticas operan mixtas y con el foco puesto en las tensiones comerciales, en esa guerra arancelaria y los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que van a entrar en vigor, que ya entran en vigor en Canadá. Precisamente al respecto, el gobierno de Australia ha expresado su decepción y califica de injustificados los aranceles del 25% que Estados Unidos impondrá al acero y al aluminio australiano. Y desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara en febrero sus planes, Canberra ha buscado lograr una excepción para sus productos, al igual que sucedía en el año 2018 durante el primer mandato de Trump. También pendientes de la macro, en Asia hemos conocido dato de inflación mayorista anual en Japón. Alcanzaba el 4% en términos interanuales, como decimos, en febrero. Se desacelera respecto al máximo de 7 meses marcado en enero del 4,2%, una desaceleración de apenas 2 décimas. Y muy pendientes de las compañías. Tenemos el foco puesto en Japón porque en Nissan hay subidas del 1,5% en los títulos de la automovilística tras anunciar la salida de su CEO, Makoto Uchida. Lo hará el día 1 de abril y va a ser reemplazado por Iván Espinosa, actual director de planificación de la compañía. Y ahora lo que hay que esperar es si se van a reanudar esas conversaciones de fusión con Honda. Y es que, recordamos, esta última habría declarado estar dispuesta a volver a negociar esa fusión si dimitía Uchida. Otro nombre propio, en este caso, de otra fabricante de coches, la china Geely, que ha anunciado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en el banco de inversión danés Saxo Bank al banco privado suizo J. Safra Sarasin, que se hará con casi un 70% de esta firma. Ambas empresas confirmaban el acuerdo, serán unos 1.100 millones de euros y la operación va a suponer el traspaso del 49,9% de Saxo Bank, que controlaba Geely, y del 19,8% que estaba en manos de la firma Mandatum. Vamos a mirar por dentro de los índices asiáticos. En el caso de la bolsa de Japón, las caídas son para el sector tecnológico. A la cabeza la Acertec cayendo un 4,8% y Advantes, que recorta un 4,4%. Y en el lado de los avances destacan eléctricas, gasistas e industria pesada. Tenemos a Mitsubishi Electric liderando los avances, arriba un 6,3%, Sumitomo sube un 5,16%, Tokyo Gas también de las mejores, arriba un 4,5%. Y en Hong Kong, la caída más abultada en esta jornada de miércoles es para la tecnológica Lenovo, se deja un 5,6%, lo mejor en la bolsa de Hong Kong lo vemos, entre otros, para algunas compañías del real estate, como Wharf, que sube un 3%. Bueno, miramos al mercado español. A las plazas del viejo continente ayer empezaban en verde, pero según avanzaba el día, bueno, se empezó a nublar el horizonte. ¿Y de qué manera? Cayeron chuzos de punta. Están como el tiempo. El IBEX se dejaba un 1,57% y la cota de los 13.000 puntos, 12.877. Ese es el nivel en el que partirá a las 9 de la mañana. Vimos caídas en las compañías ligadas al sector aéreo, en Inditex y también en los bancos. La rebaja de previsiones adoptada por Delta Airlines golpeaba todo el sector de aerolíneas en Europa. IAG se hundía un 6,5% y en el caso de Amadeus los títulos bajaban un 5,5%, además tras un informe de Deutsche Bahn en el que mostraba bastante escepticismo sobre el sector. Vimos cómo los valores con un perfil más defensivos salían beneficiados por ese efecto rotación del dinero. Las utilities tuvieron el favor de los inversores y Endesa ganó un 1,5%, también subía Iberdrola.
En cuanto a Indra, se retomaba la tendencia alcista con un avance del 0,9%. Y vimos a Inditex con caídas, perdía un 3%. Estamos muy pendientes de la página de la CNMV porque el gigante textil tiene que colgar sus resultados del último trimestre fiscal. Se prevé que consiga las mejores cifras de su historia, ganaría 5.800 millones, ingresaría más de 38.000 millones, pero eso sí, el fuerte ritmo de crecimiento de años precedentes mostraría una contención. Recordemos que en la última presentación de resultados, los títulos de Inditex acumularon caídas del 10% porque no respondieron a las altas expectativas que tienen puestos los analistas. En las otras bolsas europeas, el DAX alemán cedía un 1,3%, lo mismo que París, Milán se dejaba un 1,4% y Londres un 1,2%. Como les decimos, esa rebaja de previsiones de la estadounidense Delta Airlines hundió a valores europeos, no solo IAG, Air France se dejaba un 9,3%, Lufthansa perdía un 5,3% e EasyJet bajaba casi 2 puntos porcentuales. Y conocimos, por ejemplo, las cuentas de Volkswagen que fueron recibidas en el mercado con un descenso del 1,10% y Henkel se desinflaba un 10% como castigo a sus resultados. También les contamos cómo cerraba la bolsa de Lisboa. El PSI 20, el correspondiente a nuestro IBEX 35, cerró completamente plano. Claro que el cierre se produjo antes de que se desarrollara esa moción de confianza que supone la caída del gobierno de Portugal. Hoy parte el PSI 20 de 6.738 puntos, EDP Renovables ayer subía con fuerza casi un 4% y el valor más bajista fue Sonae, que perdió un 2%. Bueno, muy importante hoy Inditex de un momento a otro, ¿no? Esperamos sus cuentas. Efectivamente, estamos pendientes de que las cuelguen en la CNMV. Como les decía, se esperan cifras históricas, pero los crecimientos tanto de beneficio neto como de ingresos es probable que ya no lleguen al doble dígito. Además, vamos a conocer ventas minoristas en España. También hay en Europa comparecencia de Christine Lagarde, resultados de grandes empresas europeas como Rheinmetall, Puma y Porsche, y estaremos, por ejemplo, pendientes de la italiana Leonardo, que prevé elevar sus ingresos hasta 18.600 millones en 2025 por el mayor gasto militar. También miraremos al banco BPM, ha obtenido la autorización de la Comisión de Supervisión del Sector Seguros y también de la Unión Europea para lanzar esa OPA a través de su filial de seguros sobre Anima Holding. Muy bien. Es lo que tenemos, un mercado además muy pendiente de la evolución del euro. El euro ha pasado en menos de un mes de coquetear con la paridad a cambiarse por 1,01, 1,02 dólares y a cotizar en noviembre del año pasado, antes de Donald Trump que ganara las elecciones en Estados Unidos. La verdad es que está sufriendo una alta volatilidad. El motivo, guerra arancelaria y también el cambio en las expectativas de tipos de interés, de bajadas de tipos de interés, especialmente en Estados Unidos. Lo contaba ayer Alexis Ortega, analista financiero. El bono americano, a diferencia de lo que ha sucedido con los bonos europeos a 10 años, está cayendo y cayendo mucho de rentabilidad. ¿Eso qué está significando? Que el diferencial a 10 años entre Europa y Estados Unidos se ha reducido sustancialmente y eso definitivamente ha dado lugar a un euro que prácticamente hace 2 meses lo teníamos prácticamente en 1,0215 y ahora estamos que nos vamos a subir por encima del 1,09, es un 7% de crecimiento. Bueno, 1,09, Crédit Agricole espera que coticen entre los 1,08 y 1,1 dólares en los próximos 6 meses y Julius Baer ve el euro en 1,05 dólares en el horizonte de 3 a 12 meses. Miramos ahora al mercado americano. Para el día de hoy tenemos dato de inflación, ¿no? Es lo más importante mirando las próximas horas. Como gran catalizador de la jornada tenemos ese dato de IPC del mes de febrero. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta referencia? Pues nos lo contaba en estos micrófonos Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercados de Naga Broker. Se espera una pequeña reducción de 1 décima, ¿no? Tanto en el IPC general como en el IPC subyacente,
pero aún así por encima, muy altos todavía, ¿no? Por encima del 3% en general, o sea, no suficientemente bajo para que baje el tipo la Reserva Federal. Luego, dependiendo si lo impones o no lo imponen los aranceles, esto más adelante, evidentemente, claro que es inflacionista, ¿no? Claro que es inflacionista, pero como digo, los aranceles al primer perjudicados son los consumidores del país que los impone. Como decimos, era lo más importante y además tenemos las cuentas de Adobe. Bueno, en el día de ayer bastante volatilidad y algún protagonista, dame detalles. Pues tras el batacazo del lunes, Wall Street volvía a caer en una sesión volátil y con el foco puesto en los anuncios y contraanuncios sobre nuevos aranceles. También el alto fuego en Ucrania y el miedo a una recesión en Estados Unidos. La mayor caída se la notaba el Dow Jones del 1,1%, el Nasdaq se dejaba un 0,18% y el S&P 500 retrocedió un 0,75%. Precisamente en los mínimos de la sesión el S&P se situaba un 10% por debajo de su último cierre histórico, lo que es lo mismo, en territorio de contracción. Las tensiones comerciales generan incertidumbre y volatilidad en las bolsas, pero el presidente americano parece hacer caso omiso a las correcciones de la bolsa de Nueva York. Biden nos dio una economía horrible, nos dio una inflación horrible y creo que el mercado iba a ir muy mal. En todo caso, tengo un montón de gente muy inteligente, amigos míos y grandes empresarios. Ahora están invirtiendo gracias a lo que estoy haciendo, porque a largo plazo lo que estoy haciendo es que nuestro país vuelva a ser fuerte financieramente, fuerte militarmente. Mirando a valores, el sector de las aerolíneas alertaba ayer de la ralentización del consumo interno. Por un lado, Delta caía un 7,2% tras recortar sus previsiones ante la menor demanda para sus vuelos nacionales. American Airlines avisaba por su parte de que los ingresos han sido más débiles de lo esperado y ponía el foco en el segmento de ocio doméstico. En el lado positivo, Tesla va recuperándose de las pérdidas del lunes. Ayer rebotaba un 3,8% y también subía Boeing casi un 4% después de que Fitch asegurara que la compañía continúa estabilizando sus operaciones en medio de las tensiones comerciales. Capital Intereconomía con la educación financiera. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Ciclo de teatro en el Delibes, quinta comunidad a escena. Espectáculos de artes escénicas con 24 compañías de Castilla y León. Venta de abonos hasta el 16 de marzo en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León. Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 € en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart, patrocinado por Endesa. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:32 de la mañana, 6:32 en Canarias. A esta hora del día hay más noticias y tenemos ya las cuentas de Inditex. Efectivamente, resultados consolidados del ejercicio 2024. Ventas que crecen un 7,5% hasta 38.600 millones de euros. A tipo constante, esta variable crece un 10,5%. El beneficio neto se incrementa un 9% hasta 5.860 millones de euros. El Consejo de Administración va a proponer el incremento del dividendo del 9% para el ejercicio 2025, hasta 1,68 euros brutos por acción. Esta cantidad estaría integrada por un dividendo ordinario de 1,13 euros y otro extraordinario de 0,55 euros por acción. En cuanto a los últimos datos que tenemos de la compañía de Inditex, las colecciones
vacaciones primavera-verano han sido bien recibidas por los clientes. Dicen que las ventas han aumentado un 4% entre el 1 de febrero y el 10 de marzo en comparación con el mismo periodo en 2024. Resultados que son históricos, pero se observa una ralentización. Así que veremos cómo se reciben estos datos, sobre todo ese porcentaje de subida de las ventas más modesto que en trimestres anteriores en el mercado, porque los inversores suelen ser muy exigentes con el gigante textil. Enseguida con Javier Santa Cruz, economista, analizaremos las cuentas, esos resultados que acaba de publicar Inditex. Hay más noticias destacadas en este miércoles. El Banco de España eleva 2 décimas su previsión de crecimiento para España este año. Hasta el 2,7% debido al buen comportamiento del consumo privado y del empleo, aunque esta estimación no incluye las últimas tensiones geopolíticas ni la guerra arancelaria. CEPIME celebrará elecciones a la presidencia el próximo 20 de marzo. Los comicios se celebrarán con el actual sistema que permite el voto delegado. De momento hay 2 candidatos, el actual presidente Gerardo Cuerva y la presidenta de la patronal de Valladolid, que es la candidata propuesta por la COE. Mercadona eleva sus ventas y su beneficio en 2024. Año en el que ganó casi 1.400 millones de euros. Su presidente Juan Roig criticaba durante la presentación de estas cuentas la gestión de las administraciones durante la dana que sacudió Valencia. Lo primero, que 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta, ni coordinación. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. Estados Unidos impone desde este miércoles aranceles del 25% de las importaciones de acero y aluminio. Una medida que afectará a la Unión Europea, Brasil o Reino Unido, pero sobre todo a México y Canadá, donde la tasa será finalmente del 25%, como en el resto de países, después de que Trump haya dado marcha atrás a su amenaza de duplicar al 50% esos aranceles. Yo a Canadá la respeto mucho, como usted sabe. Hay un hombre muy fuerte en Canadá que dijo que iba a cobrar un recargo o un arancel sobre la electricidad que entra en nuestro país. Ha llamado y ha dicho que no va a hacerlo. De acuerdo, no lo va a hacer. Y habría sido muy malo que lo hiciera y no lo va a hacer. Así que lo respeto, pero nos acaban de informar de que no lo va a hacer. Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Canadá para abordar la situación en Ucrania. Después de que Kiev haya aceptado una tregua provisional de 30 días en la guerra con Rusia a cambio de recuperar la ayuda militar y de inteligencia de Estados Unidos y cerrar el acuerdo sobre minerales. Trump vuelve a invitar a Zelensky en la Casa Blanca y espera poder hablar con Rusia en las próximas horas para buscar una respuesta positiva a este acuerdo. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperemos que el presidente Putin también esté de acuerdo y podamos poner este espectáculo en marcha. Podemos conseguir un alto el fuego en esta horrible guerra en la que hay entre 2.000 y 3.000 soldados que mueren por semana. Ucrania está de acuerdo y esperemos que Rusia también. Esperemos que lo acepte. Vamos a reunirnos con ellos más tarde, hoy o mañana, y con suerte podremos llegar a un acuerdo. Pero creo que el alto el fuego es muy importante. Si conseguimos que Rusia lo haga, será estupendo. Si no podemos, seguiremos adelante y morirá gente, mucha gente. Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia se reúnen en París para coordinar el apoyo militar a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Los estados de la Unión Europea defendieron este martes definir de manera amplia qué se considera gasto en defensa a la hora de decidir qué inversiones se beneficiarán de la flexibilidad fiscal que Bruselas prevé conceder a los gobiernos para financiar el rearme del continente. Desde España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ve posible aumentar el gasto en seguridad, defensa, incluso sin presupuestos. Hemos ya en los últimos años, incluyendo el año 2024, en ausencia de presupuestos, sido uno de los países que más ha incrementado su gasto en defensa, y en ese sentido está el compromiso por parte del propio presidente del Gobierno, donde anunció aquí mismo, si no estoy mal informado, que adelantaríamos ese compromiso de llegar al 2% antes del 2029, y por lo tanto eso es el marco en el que nos estamos moviendo ahora también presupuestariamente. Y como les decía, la ausencia de presupuesto en años anteriores no ha sido un obstáculo para que pudiéramos incrementar precisamente estas partidas. Y Portugal irá a elecciones tras negar el Parlamento la confianza al gobierno de centroderecha. El primer ministro Luis Montenegro no ha superado la moción de confianza que había presentado él mismo por la polémica con una empresa familiar. Mi actividad política no tuvo ni tiene ninguna influencia empresarial, es completamente abusiva, incluso insultosa la insinuación de una mezcla entre la actividad empresarial y la actividad política.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. SACIR ha puesto en marcha el proyecto BLOW2, un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También se realiza en colaboración con Grupo Puma y las universidades de Córdoba y de Granada. El clínker es uno de los materiales más contaminantes en la producción del hormigón, siendo responsable del 65% de las emisiones de CO2 en dicho proceso. Para solucionar esta problemática, el proyecto estudia su sustitución por materiales alternativos y sostenibles que cumplan con los estándares de rendimiento exigidos por la normativa. Esta investigación se centra en el empleo de nutrientes sostenibles procedentes de residuos de construcción como la biomasa, escoria de acceso inoxidable y caolinita. ¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FIQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en foreo.com, Amazon y El Corte Inglés. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, siempre nos toca contigo, pero es que es así. Inditex ha publicado resultados hace 3-4 minutos. Tenemos ventas que crecen un 7,5% interanual. Tenemos por formato, la que más crece es Stradivarius, un 14,1%. Por región, Europa, un 50,6% es la que más tira. Luego le sigue América con un 18,6%. Número de tiendas las ha recortado en casi 130 frente al año 2023. Las ventas online crecen a un ritmo del 12% y la temporada primavera-verano apunta bien. ¿Con qué te quedas de estos números? Bueno, vamos a ver, 2 cosas importantes. La primera es un negocio que no solo funciona, sino que cada trimestre que presenta resultados, y más aún cuando llegan los anuales, como es este caso, demuestra que es una compañía muy sólida, una compañía que precisamente por los resultados que genera está en el top de las compañías mundiales y afortunadamente una de las principales cotizadas españolas. Por otro lado, dos cosas que me llaman la atención, porque aquí ya es simplemente hilar fino, ¿no? Lo que es lo que hace el mercado, porque esto es igual que al Real Madrid, es decir, se le exige muchísimo más que a cualquier otra compañía, en este caso a cualquier otro equipo. La primera cuestión es que los resultados trimestrales, sobre todo en términos de ingresos, más o menos bordea lo que esperaba el consenso de mercado. Lo mismo pasa con el beneficio por acción, con lo cual esto veremos hasta qué punto pues la reacción sea positiva o negativa por parte del mercado en la cotización de hoy. Y el otro elemento es que me llama la atención la política de dividendos, que obviamente pues puede estar respaldada, sustentada en la mejora de los resultados de manera continua,
pero no tanto desde el punto de vista de la caja libre. Es decir, la caja libre de verdad, que es descontando los dividendos, pues en el año 2024 prácticamente ha quedado a cero. Y eso es algo que obviamente pues ha habido un incremento muy importante de las inversiones, con lo cual si mejora el flujo operativo y se incrementan las inversiones, pues evidentemente se ha justificado todo el movimiento que se produzca en el cash flow libre. Pero cuidado con los dividendos porque ha quedado pues en el 24 prácticamente a cero el remanente real que le queda a la compañía para poder seguir teniendo un colchón suficientemente amplio. ¿El tema arancelario podría perjudicar a Inditex y a otras compañías relacionadas con el sector comercio, el sector textil? No, porque en el caso textil, desde hace muchos años todo viene de hace décadas del acuerdo multifibras y toda la disputa comercial que se produjo desde los años 50 y 60. Es decir, el tema textil se resolvió con cierta razón en los 90 y es bastante difícil reabrir de nuevo la problemática concretamente arancelaria. El problema va a ser sobre todo por las barreras no arancelarias, las normativas, por ejemplo, los estándares medioambientales, sanitarios, el tipo de proteccionismo que se puede hacer, por ejemplo, a la hora de deslocalizar cierta producción en ciertos países. Pero más allá de eso, no tiene desde luego un impacto significativo en una industria como Inditex. Otro asunto nos lleva a mirar a Portugal, a nuestro vecino. Ha caído el gobierno de Portugal tras perder el primer ministro conservador la moción de confianza. Cuéntanos primero qué ha pasado y luego cuáles son las grandes cifras de Portugal, crecimiento, inflación, atracción de inversiones. Pues esto sí que es una gran sorpresa porque no se esperaba que el gobierno cayera. Este gobierno nació hace muy poquito de un pacto entre los dos grandes partidos. Es decir, de hecho Portugal lo poníamos como un ejemplo de lo que se debería haber hecho en España hace unos años y no llegara a la situación a la que hemos llegado. Sin embargo, como ya en su momento se produjo el derrocamiento del anterior gobierno socialista por un caso menor de corrupción, que en el fondo pues no ha sido así, pues obviamente había unas rencillas, había una situación en la que pues de alguna forma u otra pues se iban a, entre comillas, a cobrar la presa, ¿no? Y en este caso pues le ha tocado al señor Montenegro y al primer ministro y por tanto ha caído el gobierno. Aún así, Portugal es bastante difícil que pueda torcer su rumbo porque probablemente sea uno de los casos de éxito desde el año 2010, desde la crisis de deuda, de las reformas que ha hecho y de la capacidad que tiene efectivamente de atraer inversiones. Muy bien. Pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves, ese análisis, por el madrugón y ya por el miércoles. Buen día, cuídate. Un abrazo. Adiós, Santa Cruz. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance.
Vamos con los diarios y empiezo con 5 días. Mercadona bate récords, pero reduce por primera vez el número de tiendas. Mercadona es protagonista en todos los diarios. El Economista: Mercadona consolida sus márgenes con un beneficio récord de 1.384 millones. Y Expansión: Mercadona, récord de ventas y de beneficios. El negocio de la cadena en Portugal ya es rentable y ahora vuelve a mirar a Italia. Juan Roch sobre la Dana: 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Hay más noticias en 5 días. Sandra Ortega gana la batalla judicial a la banca por la caída de RUM Maté. Cataluña pide 8.500 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica después de aprobarse la quita. Y destaca también que AENA busca inversores en Australia y en Estados Unidos. En El Economista, Más Orange se refinancia con un crédito de 4.300 millones. Escrivá atribuye al gasto público hasta un 40% del avance del Producto Interior Bruto. Y SEAT logra un resultado histórico y mantiene la rentabilidad en el año 2024. También destaca una entrevista al consejero delegado de Havas, a Peter Mears. Queremos comprar y España es uno de nuestros mercados más importantes. Y en el diario Expansión, la española más ficha a Lázar para cotizar en el Nasdaq. BBVA dispara su banca de inversión gracias al capital riesgo y a Estados Unidos. Prosegur crecerá a doble dígito en el año 2025. Y Cepime: las elecciones serán en mayo del día 20. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. El United prepara un estadio para 100.000 espectadores. El proyecto forma parte del plan de Sir Jim Ratcliffe para acometer una reestructuración del club tras años de reveses deportivos. El nuevo estadio tendrá un coste de 2.000 millones de libras. Cuenta que las últimas obras en Old Trafford se realizaron en 2006 para aumentar la capacidad. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena. Pues comenzamos en este caso por la prensa nacional con la portada del diario ABC. Habla de Ucrania y dice que acepta una tregua para que Estados Unidos vuelva a protegerla, aunque también hay 2 asuntos destacados de esta mañana. La fotografía es para Carlos Mazón, antes de comparecer en ese patio gótico de la Generalitat ayer en Valencia. Hay un editorial sobre él, dice que Mazón debe irse ya, y es que la investigación judicial le ofrece, dice, conclusiones que evidencian la pésima gestión de la Generalitat en la catástrofe de la Dana. Y también muestra en portada a Juan Roch, el presidente de Mercadona. Ayer habló durante esos resultados empresariales, aunque también criticó a las administraciones públicas. Dice que 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. En la portada del diario El País, asunto destacado también para Ucrania, dice que acepta el alto el fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos, aunque también muestran en portada otros asuntos, como que el gobierno conservador de Portugal cae en una moción de censura, y también tiene como protagonista a Donald Trump, que da marcha atrás después de amenazar a Canadá con doblar los aranceles. En la portada del diario El Mundo, asunto también destacado para Ucrania, dice que acepta un alto el fuego y Estados Unidos presiona ahora a Putin, mientras que entre otros de los titulares muestra cómo el gobierno intenta limitar el control del Congreso en la subida del gasto militar. Dice que es una apuesta por la ingeniería contable y créditos ante el rechazo de sus socios a invertir más en defensa. También muestra cómo el primer ministro portugués pierde una moción de confianza por sus negocios familiares y habla de Groenlandia, y es que la isla ligada a Dinamarca vota mientras Estados Unidos y China ansían sus tierras raras y recursos pese a la dificultad extractiva por el hielo perenne. Y en la portada del diario La Razón, asunto destacado en este caso para Sánchez, dice que esquilma el fondo de contingencia para subir el gasto en defensa. La partida para necesidades inaplazables tenía 3.964 millones y ya se han usado más de 4.151. Y uno de los asuntos también es para Ábalos, dice que cierra filas con puente para cortar la investigación a Jessica. Y en la prensa internacional, en Alemania se habla de cómo la Comisión Europea anuncia contramedidas a los aranceles estadounidenses. También destacan unas declaraciones de Stefan Leiner, el director general de Deutsche Börse, en su primera entrevista desde que ocupara su cargo a principios de este año. Explica cómo los alemanes pueden lograr que el sistema de pensiones sea un éxito y qué deben hacer el próximo gobierno. Habla de 4.000 euros por cada hijo y también el problema, dice, de las pensiones estaría solucionado. En Reino Unido hablan de Ucrania, dice que acepta un alto el fuego de 30 días. En Francia, mismo asunto, dice que Ucrania acepta la propuesta estadounidense del alto el fuego. Y en Estados Unidos habla de ese mensaje económico de Donald Trump que está asustando ya a algunos asesores, y es que desde el equipo del presidente ha recibido una avalancha de llamadas
llamadas de ejecutivos de empresas preocupados por el mensaje contradictorio sobre los aranceles. También las aerolíneas están advirtiendo sobre esas turbulencias a corto plazo ante el temor de la recesión. Y también habla de Donald Trump. Dice que es detractor de los vehículos eléctricos, pero afirma que comprará un Tesla en apoyo a Elon Musk. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y en este espacio vamos a poner hoy el foco en los aranceles al acero y al aluminio en Europa y también en España. La verdad es que la respuesta de Europa ha sido algo tibia. Dice que prepara contramedidas, pero estamos ahí esperando. España es el 10º exportador de acero a Estados Unidos, con unas ventas de 290.000 toneladas en los últimos 11 meses por valor de 263 millones de dólares. Ocupamos el 28ª posición en el sector del aluminio. Nos acompaña Carlos Franco, que es partner de Era Group. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola. Buenos días, muchas gracias. Era Group es una consultora especializada en la optimización de costes y gestión de proveedores. ¿Cómo afectarán estos aranceles a las ventas y a la competitividad de empresas españolas que exportan aluminio y que exportan acero a Estados Unidos? Bueno, pues yo, si te parece, primero centramos un poco, para entender mejor la pregunta y la situación, cuál es el contexto entre Europa, Estados Unidos, España, Estados Unidos, al respecto del acero y del aluminio, ¿no? El comercio entre Estados Unidos y Europa representa casi el 30% del comercio mundial, ¿vale? Uh-huh. En términos de sectores, lo más relevante de las exportaciones europeas son fundamentalmente los automóviles, los productos farmacéuticos y después los productos agrícolas. Mientras que las importaciones de Estados Unidos se centran fundamentalmente en petróleo, gas y fármacos, ¿vale? Para poner esto en perspectiva, la industria del automóvil en España fabricó en el año 2024 algo más de 2 millones de vehículos, de los cuales fundamentalmente sus componentes, ¿no?, incluyen acero y aluminio, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta que la balanza comercial de España al respecto del acero y el aluminio es negativa, ¿no? Hace ya muchos años que España no es fundamentalmente exportador, sino que es importador de acero y aluminio, que haya un riesgo del incremento de los costes del acero que proviene de Estados Unidos, que casualmente es el cuarto exportador a nivel mundial, que exista un riesgo de incertidumbre al respecto del precio con unos aranceles del 25% para lo que Estados Unidos compre y las contramedidas que anunciabas tú, ¿no?, que vagamente está anunciando Europa, pues esto nos pone en que probablemente el coste de los productos se incremente, por razonablemente en un porcentaje alto, que podría ser ese 25%, cuando además las ventas del producto manufacturado español, es decir, el vehículo, aumente a su vez otro 25% para el usuario final americano, con lo cual esto tendrá un impacto muy negativo en la competitividad del producto y por tanto en cómo esto afectará a nuestro Producto Interior Bruto, a nuestro PIB. Claro, entiendo que además de los aranceles hay otros costes como logísticos, administrativos, financieros, que podrían incrementarse debido a toda esta incertidumbre comercial. Pues efectivamente, porque lo que está ocurriendo es un incremento brutal de la incertidumbre, ¿no? Sabemos que que la administración Trump parece que va en serio, ¿no? Estos aranceles que ya se anunciaban ya son efectivos con algunos países, con México y con Canadá, y no sabemos muy bien qué va a ocurrir con otras geografías como la nuestra, con Europa o con España. Pero lo que está claro es que esto genera incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿esta incertidumbre en qué se puede traducir? Bueno, evidentemente en un aumento de los costes logísticos, ¿no? Mayor congestión en los puertos y en las aduanas. La imposición de aranceles obliga a un mayor control aduanero, que ralentiza las operaciones, las importaciones, exportaciones, un aumento en las tarifas de transporte, ¿no?, que tendrá también un incremento en los costes logísticos, igualmente en los costes administrativos. Carlos Franco, partner de Era Group, muchísimas gracias por estas pinceladas. Que tengas buen día. Un abrazo.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento.